funcione bien de aquí. Porque gracias, Guillermo. Bueno, ya que Bueno, estamos bueno. aquí en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien por acá, por esta zona. Ah, vaya, qué bueno. ¿Y Guillermo, qué tal? Pues bien, aquí un poco empezando a ubicarme de nuevo, ¿verdad? Porque como hicieron el cambio de grupo, fue el cambio de grupo como hicieron el cambio de tutor, así que me estoy uniendo a este nuevo grupo porque estaba en el otro grupo con la central, creo que era, y me movieron para este grupo, donde está San Miguel y Usulután, creo. Ajá. Ah, bueno. Con usted ya, ¿verdad? Ya habíamos llevado clases. Qué bueno que esté en el Sí, grupo. Bienvenido y bienvenidos a los demás, ¿verdad? Porque igual tampoco ahora es la primera tutoría conmigo, ¿verdad? Y ya estaba empezando con problemas, ¿verdad? Pero ya de aquí en adelante esperamos que vayamos bien. Y ya cuando estén todos los compañeros, quizás vamos a hacer la presentación el sábado, ya cuando estén todos. Y ahora pues vamos a ver un repaso, ¿verdad? De los contenidos siempre relacionados con la unidad uno. Vamos a ver si podemos presentar de acá. Ahí cuando aparezca la presentación me pueden avisar, por favor. sí, ahorita solo se está apareciendo ahí que está abriendo lo que es el documento. Ok, vamos a ver si no me da problemas también. Mm, acá está. Se mira muy bien la presentación. Bueno, en mi caso yo la veo bien. A los demás también desapareció. Bueno, la presentación, ¿verdad? Como decía, la vamos a dejar para el sábado. Primeramente, ¿verdad? Tenemos la definición de la violencia, ¿verdad? Porque hay diferentes perspectivas de diferentes autores. Imagino que ya están un poco al día con los contenidos, ¿verdad? Ustedes vieron ahí que hay varios conceptos, ¿verdad? Y según la OMS nos dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, o un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o que es muy probable, ¿verdad?, que tenga un traumatismo, daños psicológicos, también puede ser problemas de desarrollo de la persona, ¿verdad? O incluso nos puede ocasionar la muerte. Como les decía, ¿verdad? En el material se encuentran varios conceptos, los conceptos son múltiples, ¿verdad? Pero al final vienen a coincidir en que la violencia es una acción, ¿verdad?, que puede dañar o perjudicar a otra persona. Este, Cuando hablaba ahí, ¿verdad?, que la violencia también tenía tres caras, ¿verdad? La clasificaba como universal, eh, que una podía ser el crimen, el suicidio o accidente, ¿verdad? Ya que estas vienen a provocarnos la muerte. Cuando dice, ¿verdad?, que puede ser uso intencional también hasta contra uno mismo, porque cuando habla del suicidio, nosotros mismos estamos practicando también la violencia contra nosotros mismos. Eh, y no sé si han escuchado hablar de autoflagelarse. ¿Alguien sabe qué es autoflagelarse? ¿Hacerse daño? No. Sí, es hacerse daño. Entre esas cosas, ¿verdad? Pueden estar que uno se quiera suicidar con pastillas o puede ser cortarse las venas con gilet. Eh, También puede ser solo hacerse cortaditos. No sé si ustedes han visto videos o han leído algún documento relacionado con eso.
que hay muchos adolescentes que sufren de depresión, incluso, ¿verdad? Personas adultas, no necesariamente adolescentes, sufren depresión y optan por hacerse cortadas con Gillette, pero no profundas, sino que de alguna manera eh, sienten que haciendo ese tipo de cosas, el dolor es menos para ellos, ¿verdad? Por la depresión que tienen, pero en realidad se están haciendo daño físico. Y entre tanto, pues se va haciendo muchas cicatrices y al final no es la solución, ¿verdad? El problema, sino que hay que buscar ayuda, ¿verdad? De personas que nos puedan colaborar como de un psicólogo, ¿verdad? En caso de sufrir de depresión. También, ¿verdad? La violencia pone en riesgo la vida, la salud, puede ser la libertad de cada uno de nosotros o la integridad de nuestra persona, ¿verdad? Entonces, hay que saber identificar cuando estamos siendo víctimas de violencia, cuando alguien más está siendo víctima, ¿verdad? Y intentar, ¿verdad? Si nosotros podemos ayudar, pues intentar ayudarle. Luego teníamos la violencia estructural, la cultural, la directa, ¿verdad? Cuando hablaba de violencia cultural, ¿verdad? Denominaba como aquellos aspectos de la cultura, como la esfera simbólica de nuestra existencia, ¿verdad? Es decir, que podía ser materializada en religión, ideologías, en el lenguaje, en el arte, en la ciencia empírica y también la formal, ¿verdad? Y puede ser que las puedan utilizar para justificar o para legitimar la violencia directa, o puede ser una violencia estructural. Por ahí, ¿verdad? Nos decía que al final estamos rodeados de violencia por diferentes factores, en cualquier espacio, ¿verdad? Podemos convertirnos en una víctima, donde nosotros nos estamos desenvolviendo, en la familia, en el trabajo, en nuestro lugar de estudio, etcétera, ¿verdad? En cualquier lugar podemos encontrar este tipo de actitudes, ¿verdad? Y se pueden volver también lo que es una violencia cultural. Ahí habían unos ejemplos, si no los han visto bien, los revisan, ¿verdad? Referidos a la violencia estructural, porque venía a visualizar diferentes factores, ¿verdad? De forma general, pero la violencia estructural era es donde se vulneran las necesidades básicas, ¿verdad? Como un resultado al final que entra la desigualdad social. Y la violencia directa física, ya sabemos, ¿verdad? Que es todo acto donde podemos estar en riesgo o se nos dañe de manera física, ¿verdad? Puede ser que otra persona nos haga daño y hay diferentes eh, objetos que pueden utilizar, ¿verdad? Para agredirnos. Entonces, ahí entramos en lo que es la violencia directa. Y acá está un ejemplo, ¿verdad? Referido a la violencia directa, incluida la estructural y la cultural, ¿verdad? La directa es la visible y la invisible es la estructural y la cultural. Como les decía, ¿verdad? El ejemplo de si una familia que no posee ingresos económicos suficientes para poder solventar las necesidades básicas y que vayan cumpliendo la calidad de vida, ¿verdad? Una vida digna, que es la que todos queremos, eh, se puede ver afectada por el desempleo y la pobreza. Y de eso creo que en nuestro país, ¿verdad? Vemos muchas víctimas. Eh, Podemos deducir, ¿verdad? Partiendo de todo lo anterior, se ven afectados por violencia cultural y de índole ideológico y de las ciencias empíricas por el sistema económico, ¿verdad? Además, se hace una violencia estructural por la desigualdad social, porque no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿verdad? De optar por un buen trabajo, de poder estudiar como nosotros quisiéramos o en la universidad que nosotros quisiéramos. También dice que en las mayorías, ¿verdad? Se queda con una pequeñísima parte del capital económico de un país y sin mencionar que no podrían ser discriminados por su condición económica y social, eh, por la religión y todos estos conflictos sociales con una, con una sobrepoblación causa estrés, ¿verdad? Social. Y en esta parte, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues no estamos quizás siendo víctimas de violencia física, pero al final sí nos vemos envueltos en ese tipo de violencia. O ¿qué me pueden comentar ustedes? ¿Qué les parece la igualdad de oportunidades en nuestro país? ¿Creen que no estamos siendo víctimas de ese tipo de violencia? ¿De cuál tipo, Lick? Perdón. Bueno, aquí van inmersas las tres, ¿verdad? Pero en la directa no sería física, no sería.
En la violencia cultural, en la estructural viene a entrar la desigualdad social, es decir, que no tenemos las mismas oportunidades o consideran que toda la población tiene las mismas oportunidades. Buenas noches. Buenas noches. No, fíjese de que hoy en nuestro ambiente que nosotros encontramos, mayormente la juventud que sale de bachillerato, que sale del profesional con su carrera, difícilmente se incorpora a un lugar de trabajo. Creo que ese es un tipo de violencia porque imagínense que no nos dan la oportunidad de podernos desarrollar, porque partimos de que salimos y tal vez no contamos con alguna experiencia, pero la verdad es que no se quieren arriesgar ellos, ¿verdad? Las empresas a capacitarnos. Entonces, básicamente yo considero que ese es un tipo de violencia porque no hay oportunidad para que uno se desarrolle, para que uno se desenvuelva, para que uno dé a conocer lo que uno ha aprendido durante 5 años en una universidad o un bachillerato. Entonces, creo que ese es un tipo de violencia bien visible en el sector económico para podernos desarrollar. Así es, usted lo dijo en el sector económico, ¿verdad? Entonces viene a ser un tipo de violencia estructural porque no tenemos esas mismas oportunidades, ¿verdad? Ya está así el sistema económico y así funciona. Y es cierto, por no tener experiencia, mejor lo mandan de regreso para la casa, ¿verdad? Y si no nos dan la oportunidad de poder demostrar, ¿verdad? Lo aprendido, lo que sabemos hacer, entonces se ve, viene a ser casi que una discriminación para nosotros cuando eso no sucede. Entonces, este tipo de violencia sí la sufre la mayoría de personas, la sufrimos, ¿verdad? Porque hasta yo me veo identificada en tanto lugar que fui a dejar mis papeles y no me daban oportunidad, ¿verdad? Tal vez si son las pasantías, ¿verdad? O así sí le dan, pueden dar quizás una oportunidad a uno, pero no es seguro que después le vayan a dar un trabajo. Y en algunas instituciones directamente, pues le dicen a uno, no tiene experiencia y necesitamos a personas que ya sepan, ¿verdad? Entonces sí, ahí se sufre la violencia estructural. Ya la cultural, ¿verdad? Podría ser simplemente un ejemplo, ¿verdad? Si digamos que hay familias más pobres que otras, ¿verdad? Entonces, a veces la cultura que tenemos no es la adecuada y por la forma de vivir o porque no tienen a veces ni la suficiente comida ni para sus necesidades básicas, hay personas que tienden a agredir a otras por eso, ¿verdad? Y vienen a burlarse o a discriminarlo por el simple hecho de no tener las mismas posibilidades que otras personas. Entonces ahí estaríamos también sufriendo violencia cultural. No sé si tienen alguna duda referida a la violencia viéndola desde ese aspecto o algún comentario que quieran agregar o alguna experiencia que hayan tenido que hayan sido víctimas de la violencia. ¿Ninguna? Luego, ¿verdad? Teníamos también referido a la sexualidad y género como pues política. En esta parte, el enfoque de género, ¿verdad? Es una herramienta analítica y metodológica que posee además una dimensión política, por lo que busca, ¿verdad? Construir relaciones que sean equitativas, ¿verdad? Y justas, que al final sabemos que eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero realmente en nuestro país y en el mundo la realidad pues es otra, ¿verdad? En esta parte, en este enfoque, ¿verdad? Reconoce que existen otras discriminaciones y desigualdades, ¿verdad? También relacionadas al origen étnico de donde nacimos, ¿verdad? A donde pertenecemos, la religión que tenemos, en lo social, en la orientación sexual, por la edad también, ¿verdad? A veces se sufre discriminación, eh, porque hay en ciertos lugares que las personas que ya están mayores, como no tienen la misma fuerza física, ¿verdad? Ya son discriminados y pues a veces hasta ya no los contratan, ¿verdad? En los trabajos
o son despedidos sin justificación. Y ahí también pueden entrar en lo que es en ese tipo de violencia. Según este enfoque, ¿verdad? Cuando se implementa en las políticas públicas, no solo en la política, en las instituciones públicas, se adaptan, deberían, las tendencias de que haya una igualdad deberían de adaptarse a las características de cada problemática, ¿verdad? Que se vayan abordando o que se quieran abordar, porque se busca una igualdad, una equidad de género y pues lo que se busca es ir minimizando, ¿verdad? Esos problemas locales y pues ojalá se pudieran resolver masivamente, ¿verdad? Pero como sabemos hay muchas personas que están siendo discriminadas por su orientación sexual, hay bastante discriminación también, como sabemos, ¿verdad? Hasta por el color de piel, se ha discriminado mucho a las personas y lo que se busca, ¿verdad? Con la equidad de género, pues es que haya una igualdad, no discriminar a nadie ni por su forma de vestir, ni por su forma de hablar. Cada quien, ¿verdad? Tiene la libertad de ser con su propia personalidad, con sus gustos, ¿verdad? Y no tiene por qué ser discriminado por eso. Vamos a ver la relación entre género, sexualidad, educación integral de la sexualidad. Ahí nos hablaba de tipos y modalidades de violencia, ¿verdad? Y la ley contra la violencia intrafamiliar reconoce 4 tipos, que es la psicológica, la física, la sexual y la patrimonial. Me imagino ya han escuchado hablar de estos tipos de violencia, ¿verdad? ¿Cuál será la violencia psicológica? ¿Siguen por ahí? Hola, hola, no se me ha desconectado la llamada, ¿verdad? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, escucho. ¿Sí? Ah, bueno. Ok, gracias por confirmarme. Con la con la psicológica es cuando con acciones o con a veces algunas veces expresamos una opinión sobre alguien, ¿verdad? O sobre algo en algún acto o cómo actúa, denigrándola mentalmente, ¿va? O sea, como entrando en su mente y diciéndole a veces que no sirve o que las cosas que hace no están bien. Eso afecta psicológicamente, pues un tipo de violencia psicológica, ¿verdad? Que no es necesario tener un contacto físico, sino que solo con las palabras hacer que otra persona crea o piense que está mal o actúa mal. Sí, es muy bien, excelente respuesta. ¿Alguien más quiere dar comentarios sobre los otros tipos de violencia? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. La saluda Ana de Martínez. Bueno, decirle que la violencia psicológica también de igual forma se da en el ser humano cuando una persona trata la manera o sea, de dañarle, ¿verdad?, los sentimientos a otra persona. Trata la manera de decirle cosas negativas, la cual esta persona se siente impotente, incapaz de poder decir, bueno, si él me dice que yo soy aquí, que yo soy allá, esto yo no puedo actuar de la manera diferente, ¿verdad? Y allí voy degraduándome la mente, voy degraduándome a algo que dice, bueno, dice que yo soy torpe, dice que yo soy tonta, entonces esto psicológicamente me va afectando, ¿verdad? Entonces, decimos en algunos casos, el, ponerme, por decirlo así, por ejemplo, ¿verdad? Decir, bueno, puchica, él es un ejemplo, él es profesional y yo estoy aquí luchando por quererlo ser, ¿verdad? Entonces yo traía aquella incógnita de decir yo no soy nadie, incluso compañera de él o algo, una de ellas trató de agredirme diciéndome
yo no era nadie, que no tenía que meterme en las cosas de su profesionalismo, ¿verdad? Y que por qué no lo dejaba. Entonces, y le dije, bueno, sí, tienes razón, yo no soy nadie. Entonces, pero sí, para Dios todos somos iguales, somos barro o arena parejo, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle que yo me sentí impotente, incapaz, y dije, bueno, ella es profesora, yo no soy nadie. Entonces, pero ¿sabe qué? Me preparé y me sigo preparando psicológicamente en el sentido de que todos somos iguales, no por el simple hecho de que ella que ya está hasta por jubilarse, yo voy a decir yo no lo soy, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo no me quedé con aquel mal pensamiento en mi cabeza, sino que sigo aquí de pie y luchando, ¿verdad? Tratando la manera de ver cómo saltarme esa barrera gris que estaba ahí en mi mente, ¿verdad? Entonces, psicológicamente uno mismo trata de dañarse a sí mismo pensando en que no soy, en que sí lo soy, o en que esto aquí, en que esto allá. Entonces, tratar la manera de esa forma, ¿verdad? De uno ser positivo y no ser negativo. Así que la violencia psicológica, y créame, lo conlleva a asuntos que son bien, bien difíciles, hasta atentar con la muerte. ¿Verdad? Eso, sí, eso yo lo hablaba con nuestra tutora al principio, que hay cosas que uno mismo trata de violentarse, pues, psicológicamente trata de tratar de decir, puchica, yo mejor voy a atentar con mi vida, porque, puchica, si para fulano no, para fulana, o si ella me dijo esto y esto, entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Viene la vuelta y dice uno, ah, bueno, si yo soy hija de Dios igual, ¿vea? Entonces, psicológicamente uno tiene que pensar en lo positivo, y estoy aquí de pie, así que, créame, un daño así es peor que físico. Es peor que físico porque duele más que un golpe que le den a uno. Duele más que, o sea, que le hieran un sentimiento, ¿verdad? De esa manera, que día con día le vayan diciendo, puchi, que esto y esto y esto, y a diario. Y si uno se queda allí pensando en eso, se vuelve loco, créanme. Así que no sé si mi opinión esté correcta. Así es, interesante su aporte y felicitarla, excelente, ¿verdad? Que usted no se quedó ahí, sino que buscó la manera de salir adelante y lo ha logrado, ¿verdad? Y qué bueno que aquí la tenemos estudiando, mire qué bendición, porque como usted dice, lo malo es, ¿verdad? Quedarse solo con lo negativo que las demás personas quizás nos dicen. No, lo que hay que hacer es agarrar fuerza, ¿verdad? Y buscar agarrar lo positivo y mejor luchar, ¿verdad? Y, y no hacer las cosas por demostrarle a otros que uno puede, sino que a veces uno no se siente capaz, pero cuando empieza, eh, porque a todos nos cuesta, ¿verdad? Me imagino que cuando empezaron a estudiar, pues se les dificultaba bastante, ¿verdad? Algunos contenidos, algunas cosas de la plataforma y todo eso de adaptarse a la metodología hacia distancia. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Porque hay que mejorarse por uno mismo, ¿verdad? Y después Sí, uno puede hasta admirarse de uno mismo de lo que es capaz, porque, ay, pero qué bonito me queda este trabajo y no sabía que yo podía hacer estas cosas. Pero si no lo intentamos, ¿verdad? Y nos quedamos con lo negativo que otros nos empiezan a decir, entonces ahí sí no vamos a progresar. Entonces, todos, ¿verdad? Todos tenemos una personalidad no igual, somos diferentes, pero todos tenemos el modo de poder salir adelante, de poder luchar por los objetivos que queremos. Claro que siempre nos vamos a encontrar con dificultades, pero eso no quiere decir que nos va a impedir, ¿verdad? Poder continuar con nuestros objetivos. así es, ¿Quiere? Licia. Créame, uno a veces si han habido momentos, bueno, anteriormente cuando iniciaba y dije, bueno, si pasé el examen de admisión, yo voy a luchar para salir aunque sea arañando. Y allá a mi edad siento de que pues
bueno, digo, si nunca es tarde, ¿verdad? Cuando amanece, entonces, y dije ser positivo, eso es lo más importante. Y bueno, gracias a Dios, pues hay que, como decimos, echar para adelante y no para atrás, porque ni para agarrar impulso es bueno salir para atrás, sino que pues hay que seguir luchando. Y yo siento de que gracias a Dios, pues ya voy por el cuarto ciclo y pues ahí voy. Créame, hoy que hice esa última tarea que entregué, yo le di hasta 12, 11 de la noche leyendo y leyendo y dije, yo tengo que lograrlo y voy a lograrlo y gracias a Dios la envié y aquí estoy. Y sé que ser positivo es lo más importante en la vida, ¿verdad? Y no ser negativo, porque lo psicológico molesta bastante cuando uno es negativo. Sí, hay que Sí, saber equilibrar las emociones, eso sí hay que, como todo, ¿verdad? Como sí, les eso. digo yo, hagan un programa de actividades siempre para que no se les olvide que van a entregar, cuándo la van a entregar. Pues así somos también nosotros, ¿verdad? Tratar de llevar un equilibrio también emocionalmente, mentalmente y físicamente, porque si tenemos descoordinadas nuestro funcionamiento, pues es lógico que fallemos, ¿verdad? Y no queda de más decirles, ¿verdad? Que aunque trabajen, aunque estudien, tengan familia, tengan niños y todo, ¿verdad? No se descuiden de ustedes, siempre traten de comer a la hora, aunque sea poquito, pero no aguantar hambre y tomar bastante agua. Yo sé que dormir las 8 horas normal, ¿verdad? No se puede cuando ya se tienen todas estas actividades, pero hay que hacer el intento también de descansar, porque si no, créanme que uno después se enferma y mejor tratar de ser un poquito organizado, ¿verdad? Para llevar todo en equilibrio. Y bueno, muchas gracias por su aporte. También, ¿verdad? La respuesta, gracias por compartir su experiencia también. Y así es, la violencia psicológica, ¿verdad? Pues son diferentes acciones con las que nos pueden afectar a nosotros. Puede ser que alguien nos quiera controlar, eh, puede ser también por ciertos comportamientos, por decisiones de otras personas. Y lo que nos estaba compartiendo la compañera, ¿verdad? Le estaban intimidando. También puede entrar lo que es la manipulación, que nos amenacen, las humillaciones y esto nos afecta, puede afectarnos en el desarrollo integral y también en las posibilidades personales, ¿verdad? Hasta nuestra autodeterminación, porque luego nos hacen dudar hasta de nuestras capacidades, ¿verdad? De nuestro potencial. Y bueno, no hay que dudar sin poner la prueba, ¿verdad? Sin ver de qué somos capaces de lograr. No hay que dejar que nos anden intimidando otras personas, ¿verdad? A veces, como dicen, ¿verdad? No tienen vida propia quizás y andan molestando a los demás. Entonces, ¿verdad? Nosotros que ya conocemos un poquito, pues hay que intentar llevarse bien, ¿verdad? Y saber, ¿cómo decirle, verdad? Hay que pensar antes de actuar, ¿verdad? Antes de hablar. Si sabemos que vamos a herir a alguien con nuestro comentario, si no es constructivo, es mejor no hacerlo, pero si es constructivo, pues hay que hacerlo. Si unos están más adelantados en, en cuanto a los contenidos, ¿verdad? Porque de querer o no, a uno se les facilita más y a otros se les dificulta un poquito, pero eso es normal. No todos aprendemos iguales, entonces el que sabe más, ¿verdad? O domina más, pues ayudarle al que le cuesta un poquito, ¿verdad? Que no nos cuesta nada. Ya la violencia física es directamente, ¿verdad? Que nos pueden lesionar, ¿verdad? Eh, nuestro cuerpo, nuestra persona, ¿verdad? También pueden ser ciertas acciones o comportamientos que nos amenacen, ¿verdad? Y si nos causan algún daño, pues también, ¿verdad? Y van lo físico, ya la sexual es que quieran obligarnos a mantener contactos sexuales, ¿verdad? Físicos o verbales, ya sea por la fuerza o que nos quieran sobornar, chantajear también, ¿verdad? Puede pasar, qué sé yo, ¿verdad? Tenemos algo en nuestro secreto, pero alguien lo supo y con eso ya nos pueden chantajear. Pero ahí, ¿verdad? Ya es un desenlace diferente, pero al final puede convertirse en violencia sexual también. Y en cuanto a la violencia sexual, no solo las mujeres, ¿verdad? Somos las que sufrimos más, ¿verdad? Este tipo de violencia, pero también
hay un que otro caso o varios casos donde también los hombres son víctimas. Eh, no sé si han oído hablar también del sexting. No sé si han oído hablar. Pero, ¿eso en qué sentido, Lee, que de violencia? Que se manipula la mujer o se difunde su contenido, es cierto, ¿verdad? Así es, porque sí, porque como es si le empiezan a veces no ni se conocen a las personas, ¿verdad? Puede ser que los estén acosando por cualquier medio, puede ser el Facebook, el WhatsApp, Messenger, eh, o por mensajitos normales también puede ser que a veces, o les pueden mandar fotografías, ¿verdad? Que ustedes no han solicitado, que no quieren ver fotografías pornográficas. O también, eso es un acoso sexual, ¿verdad? Y luego se puede convertir, bueno, la cuestión es que a veces así engañan a muchas mujeres. Y luego, al final a veces son personas que se hacen pasar por jóvenes, ¿verdad? O adolescentes y engañan a las, más que todo adolescentes y niñas. Pero lo que ellos andan haciendo es que o son pedófilos y quieren solo violar a esas niñas, o también así trabajan también las bandas que secuestran mujeres para lo que es la explotación sexual. Entonces, por esos medios también se puede ir convirtiendo en una víctima de violencia sexual. Y como usted mencionó también, ¿verdad? Si alguna mujer le compartió imágenes, digamos que al novio o el novio a la novia, ¿verdad? Pero eh, son confidenciales, ¿verdad? Porque ellos mantienen una relación, bueno, si quieren compartir ese tipo de material, ¿verdad? Enseñando las piernas, enseñando algo más, bueno, esa es decisión de cada quien. Pero si después, ¿verdad? Ya se termina, se acabó la relación y empiezan a publicar esas imágenes, están violentando los derechos de esa persona. Entonces se viene a convertir también en violencia sexual, ¿verdad? Porque entrarían como imágenes pornográficas también. Entonces por ahí también nos podríamos convertir en ese tipo de víctimas. Y ya la violencia patrimonial, pues son, ¿verdad? Que impidan ver una atención adecuada de la familia o alguna de las personas. Es decir, que dañemos, que retengamos o que nos apropiemos, ¿verdad? De objetos que no son de nosotros, ¿verdad? Pueden ser objetos, algún instrumento, o pueden ser bienes, ¿verdad? Y hablando de terrenos, de casas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso sería violencia patrimonial. O sea, que si nos están robando también, ¿verdad? Algo, entraría en ese tipo de violencia. Eh, según esta ley, ahí hay 4 tipos, ¿verdad? Pero hay uno más que no está contemplado en la ley, pero que sí existe en nuestro país, que es la violencia simbólica. Dice que acá eh, es una acción, ¿verdad? Que con su propia complicidad, o sea, de nosotros, o tal vez de modo inconsciente, se ejerce por los medios de comunicación. Eh, es decir, de lo que estábamos hablando, también podría entrar, ¿verdad? Como violencia simbólica, porque al comienzo, pues la intención no era de que si mandamos cierta imagen de nosotros, no era para que otro la viniera, ¿verdad? A ser masiva, ¿verdad? Y que todo el mundo la viera. Entonces también podría entrar porque se está difundiendo eh, por un medio de comunicación. O puede ser o algún video de otra cosa, ¿verdad? Yo conocí un caso de una señora que, bueno, se peleó, ¿verdad? Con el esposo, creo que se dejaron y, bueno, ella se grabó y que estaba tomando, ¿verdad? No estaba haciendo otra cosa, estaba tomando, pero, ¿verdad? Estaba deprimida y al final alguien vino y le robó el video y lo empezó a publicar en el Facebook. Entonces, ¿verdad? Ahí muchas personas lo vieron, bueno, no tengo idea cuántas lo vieron, pero lo vieron bastantes. Entonces, ahí también estamos entrando en la violencia simbólica, ¿verdad? Porque imagínense, tal vez, no sé si fue alguien de confianza o qué, pero eh, hasta con eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí, bueno, no sé si le gusta tomar o no le gusta tomar, ahí decisión de cada quien, ¿verdad? Pero una cosa así, no estarse grabando ni nada, porque imagínense lo que le pasó a esta señora. Al final, ¿verdad? No
se supo quién fue el que hizo esto de publicarlo, pero el daño, ¿verdad?, quedó hecho. Entonces sí hay que tener cuidado porque al final a estas personas les viene a afectar y imagínense ya una persona ya está deprimida y que le pase esto, pues como hablaba la compañera, emocionalmente pues queda destruida y puede llegar hasta atentar contra su vida. Eh, los 5 tipos de violencia que ya mencionamos, ¿verdad? Los que están en la presentación más la simbólica, también, ¿verdad? Se pueden dar de forma simultánea y en diferentes modalidades, que ahí entraría la intrafamiliar, la política, la laboral, la obstétrica, menciona ahí el documento, y la mediática. Ya en la política, pues ya lo manejamos, ¿verdad? Que es que no tengamos participación ciudadana, ¿verdad? En procesos políticos. En la laboral es cuando las instituciones o los negocios, ¿verdad? No, pues no cumplen, ¿verdad? Con las medidas mínimas, por lo menos, ¿verdad? Mínimas, de que los trabajadores estén en condiciones óptimas, por lo menos, porque algunos son maltratados, otros trabajadores sufren de acoso sexual también, o de intimidación, porque a veces no, dicen que no dan el ancho, que no cumplen con lo que son muy explotadores en las instituciones. En la mayoría, la verdad que son así. Entonces, ahí estaríamos también entrando en la violencia laboral. Ya la obstétrica está referido a las autoridades de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, es decir, de que ya sea, ¿verdad? Si está embarazada una mujer y un doctor la maltrata o le deja medicamentos que no debe de tomar, está entrando también en ese tipo de violencia. Entonces eso también se puede denunciar, ¿verdad? O incluso puede ser que hasta sufran discriminación por parte del equipo de salud. Esa sería la violencia obstétrica. Y la mediática entraba en una modalidad machista, dice el contenido, eh, que es mediática porque reproduce la discriminación, ¿verdad?, hacia la identidad de las mujeres, más que todo las utiliza como códigos periodísticos. Entonces, podría entrar ahí, ¿verdad?, también la prostitución. Sabemos que hay muchas redes de prostitución, no todas las mujeres que se dedican a eso es porque quieren, ¿verdad?, sino que las obligan. Y bueno, el material pues lo reproducen en diferentes páginas y, y ahí estaríamos entrando en ese tipo de violencia. Toda publicación, ¿verdad? Como decíamos también, o difusión de mensajes, ya sea imágenes, por cualquier medio de estos de comunicación, que vaya a difamar a una mujer, que la vaya a deshonrar, que la humille, no necesariamente tienen que ser imágenes desnudas, ¿verdad? Sino eh, que la esté quizás, digamos, tratando de decir por nosotros, ¿verdad? Que la esté diciendo, discriminando con ciertas palabras obscenas o que atente contra la propia dignidad de las mujeres, no simplemente una publicación, ¿verdad? Porque a veces, solo porque se pelearon entre amigas o compañeras de trabajo, vienen y pueden subir una fotografía, ¿verdad?, de cierta persona y ya le colocan un post discriminándola o diciendo que no sirve para esto ni para lo otro, humillándola. Entonces, también todo ese tipo de cosas entran en la violencia mediática. Ya la violencia de género, ¿verdad? En pocas palabras, como nos dice en la presentación, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres pueden sufrir violencia por su género, por su identidad sexual y pueden ser víctimas, y las víctimas son de cualquier estrato social, nivel educativo, cultura o económica, ¿verdad? Ahí, pues, simplemente ser hombre o mujer por el gusto que tenga de vestirse diferente, tal vez puede ser discriminado. Hay personas, ¿verdad?, que les gusta bastante lo gótico, pero ante ciertas personas pues no lo ven bien, no lo ven correcto, y ya dicen que las personas pertenecen a sectas, que están endemoniadas, que qué sé yo, ¿verdad?, que han hecho pacto con el diablo y etcétera. Entonces, no necesariamente por su forma de vestir se va a designar, ¿verdad?, cómo es una persona. Hay muchas veces que las personas que están tatuadas o que andan vestidas así, que tienen piercing, no es que sean malas personas,
simplemente son sus gustos, ¿verdad? Y pues eso va con su personalidad y tienen libertad de vestirse, sí. Pero por nuestras culturas, ¿verdad? Somos catalogados de hasta por nuestra forma de hablar, de vestir, etcétera, ¿verdad? Y podemos entrar hasta en la violencia. Y la violencia contra la mujer, pues es aquella que se ejerce sobre las mujeres, ¿verdad? Por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas, por relaciones de efectividad, ¿verdad? Que esto han sufrido muchas mujeres de violencia por sus parejas, ¿verdad? E incluso hay muchas mujeres que fueron asesinadas por que los esposos no se sabían controlar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y nosotros que ya conocemos un poquito, pues si en algún momento hemos sido víctimas, saber defendernos, saber a dónde acudir, ¿verdad? Y si en algún caso hemos sido, pues, agresor, pues ver, ¿verdad? Tenemos conciencia, todos tenemos conciencia. Entonces ver que si lo hemos hecho o no lo hemos hecho y si no, pues mejorarlo, ¿verdad? Ya que todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Y no tienen que ser violentados, así que tenemos libertad de tener nuestra propia personalidad, nuestros gustos, ¿verdad? Y ya sabemos qué leyes se pueden eh, seguir, ¿verdad? Y cuáles no, porque algunas no se pueden romper, ¿verdad? No nos vamos a convertir en agresores, en asesinos o ladrones, ¿verdad? Eso sí ya no va dentro de las leyes. Entonces, con la presentación del repaso, lo que me quedaría hasta aquí. No sé si tienen algún comentario respecto, respecto al contenido o alguna duda. No, Liz, está muy bien lo que ha explicado, bien entendido. Ok, eso me parece. Vamos a ver. En cuanto al ejercicio de aplicación, no sé si tienen alguna duda, el que se va a presentar el sábado. Y de verdad que les agradezco mucho por la espera, ¿verdad? Por los problemas que se dieron al comienzo, que se han quedado hasta terminar. Considerando, ¿verdad? Las tutorías de repaso, yo creo que van a ser dependiendo, ¿verdad? Ya en la siguiente vamos a avanzar un poquito más. Tal vez puede ser que nos llevemos 1 hora y media quizás en el repaso, a lo mucho, y si no, entre 1 hora y hora y media. Eh, se mantiene el horario como que si fuera de 2 horas, pero ajá, les digo de que va a ser por ahí más o menos. Pero si pueden cenar antes, mucho que mejor, ¿verdad? Pero me imagino que tienen muchas actividades que hacer en el día, así que la cena queda para después del repaso. No hay dudas con el ejercicio de aplicación. No, Lick, ninguna duda. Ok. Referido, ¿verdad? Que a la violencia, pues voy a comentar, si, si nosotros vemos, porque a veces, ¿verdad? Tal vez no estamos sufriendo nosotros, pero nuestros vecinos sí, y nos da miedo denunciar. Y si nosotros nos damos cuenta que algo se está pasando en nuestra comunidad con algún conocido, pues hay que intentar apoyarlo, ¿verdad? Porque recordemos que hay muchas personas que están siendo víctimas, pero por lo mismo se acostumbran, o a veces no es costumbre, sino que es miedo, ¿verdad? A las represalias, que depende del tipo de violencia, si es contra la mujer directamente, que es del esposo, ¿verdad? Sí les da miedo las represalias que ellos puedan retomar después si ellas lo denuncian, pero es la mejor salida que pueden tener, solo que en el momento pues no son capaces, ¿verdad?, de reaccionar ni de reflexionar, porque puede más el miedo y el temor
que el querer, ¿verdad? Salirse, ¿verdad? Buscar una salida, de buscar ayuda. Y igual si es intrafamiliar también, ¿verdad? Hay muchos padres que todavía en estos tiempos, pues, practican lo que es la violencia y no es un simple castigo, ¿verdad? Que porque el niño se portó mal. A veces sí, pues, bueno, yo conocí un caso también, ¿verdad? Que aquí compartiendo con ustedes, donde yo vivía antes, pues había una familia y el muchacho al que sufría de violencia ya tenía 15, 16 años. Pues no era tan grave a veces las cosas que hacía, ¿verdad? Y hay otras formas de ver cómo alinear a los hijos, ¿verdad? Pero este, no, el papá era bien grosero con él, que ya tenía un suyo, no sé el palo si era de café o era de guayabo, pero que era, era algo fuerte con lo que le daban. Si no, no me acuerdo si era con un lazo mojado, parece. Pero la cuestión es que al final el pobre cipote no se podía ni levantar de la cama, ¿verdad? De los golpes que el papá le daba. Y a veces quizás solo porque se tardaba media hora de los mandados que él iba a hacer, pues por eso ya decaían, como dicen, ¿verdad? Y eh, lo bueno es que se pudo ayudar, ¿verdad? Porque era demasiado maltrato. En una semana eran hasta 3 veces que hacían eso y ya pues hubo una ocasión que por lo menos que el cipote habló, ¿verdad? Y mi papá pudo intervenir porque a él fue el que le dijo que hasta calentura le daba cuando lo agarraron así. Y otra vez pues escuchamos que parecía que lo iban a matar. Entonces mi papá fue a hablar con el vecino, ¿verdad? Que si no, pues iba a llamar a la policía porque no había otra opción. Y se fue calmando y después ya cuando el muchacho reaccionó y todo, que iba a ir a denunciarlo y todo, pues se calmaron las cosas, ¿verdad? No lo volvieron a tocar ni le hicieron nada, pero ya también habían otros vecinos que se dieron cuenta, entonces entre todos lo apoyamos y él dejó de sufrir eso ya. Y el Señor cambió porque ahora está en la iglesia, pasa y todo, ya no volvió a pasar, ¿verdad? Pero imagínense uno sabiendo las cosas y no ayudar, pues pueden incluso matar a alguien y pudiendo ayudar, pues hay que hacerlo. Solamente ese es mi comentario, ¿verdad? Sobre esto respecto a la violencia. Y que si ustedes saben de alguien, pues hay que intentar ayudarlo, ¿verdad? O no sé qué les parece o creen que es mejor no ayudar. Bueno, dependiendo de los lugares, ¿verdad? Donde esté uno habitando. Porque sí, a veces el temor que se vive hoy en día, ¿va? Con respecto a las situaciones sociales que tenemos en nuestro país, pues, muchas veces, Así es. como dicen, uno ve, pero a veces mejor calle por sí, porque por la Sí, misma situación, ¿verdad? Que a veces no sabe uno con qué tipo de persona que está tratando, pero así es, cuando se puede ajá, ayudar, pues bueno, ayudar. claro, y si no, de manera anónima también, ¿verdad? Se puede hacer el intento, pero como dice usted, depende de dónde se viva. O sea, hay lugares que no, así, y si no, así le dicen a uno, ¿verdad? Ver, oír y callar. Ya he escuchado esa frase, pero, ajá, si no, de manera anónima, pero si no, hay que ver de buscar ayuda. Pero sí tiene razón el compañero, no en todos los lugares se puede, así que igual, ¿verdad? Nuestra cultura ya está marcada y curtida, como dicen los demás, pues hay que tener, ajá, sí, hay que tener cuidado. Y siempre que Eh, se pueda ayudar, pues hay que un intentarlo, comentario ¿verdad? sobre ¿Sí? eso es que, bueno, así como lo comenta el compañero y lo comenta usted, yo considero que es eso lo que tenemos que cambiar, que tenemos tanto miedo de no querer involucrarnos y por eso hacemos, como se dice, cotidianamente hacemos la vista gorda a los problemas y a la violencia que sufren los demás. Eh, Siento que ese es un punto que como sociedad debemos de cambiar si queremos que no exista tanta violencia en nuestro país. Si vemos que un esposo maltrata a una mujer, o si una mujer maltrata a su hijo, o si hay discriminación entre compañeros de trabajo, etcétera. Todo eso nosotros tenemos que defenderlo o
por lo menos denunciarlo con las autoridades que son competentes ante esto. Así es. No, ajá, no necesariamente, si no se puede ayudar directamente, ajá, se puede hacer así, anónimamente, ¿verdad? También, y por cualquier cosa siempre hay que cuidarse uno, porque a veces el problema, como dice, ¿verdad? Ustedes es que tenemos miedo, entonces si solo una persona reacciona, pues no se hace mucho. Deberíamos de intentar, pues hacerlo varios, hacerlo mucho, ¿verdad? Que al final la mayoría, pues es lo que tiene más fuerza. Pero estamos tan acostumbrados a, a esas cuestiones que también, ¿verdad? Bueno, yo también he tenido mis experiencias, ¿verdad? Y en una ocasión, pues no me quedó más remedio que mudarme de esa colonia donde estuve, porque lo más seguro es que podía terminar en una bolsa negra, como dicen, ¿verdad? Entonces, hay ciertos límites y no siempre pues se pueden hacer las cosas como uno quiere, pero hay que hacer el intento, ¿verdad? Y tratar de cambiar eso, sí, hay que empezar, ¿verdad? Si los demás no lo hacen, pues uno hay que ver la manera de poder ayudar. Y ya no hay dudas con el ejercicio de aplicación ni con el contenido, pues nos podemos quedar ya hasta acá. Vaya, está bien, Lick. Ok. Está Todo bien. bien, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Bueno, aprovechen la cena y gracias por esperarme, ¿verdad? En la tutoría. Ahí nos vemos el sábado. Muchas gracias, Lee. Dios la bendiga. Pase buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches, Feliz noche a compañeros. Buenas todos. noches, Liz. Feliz noche a todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones.